Seguimos con el misterio pascual en la liturgia. Una segunda parte. Ayer vimos la primera parte que se titulaba, el Padre Canta la Misa, haced esto en memoria mía. Hoy esta segunda parte la titula Feliz la culpa. Y va dividida como en tres partes. Un primer apartado que es la Pascua y la catequesis mistagógica. Una segunda parte que es esta noche la Pascua como cumplimiento de la historia de la salvación. Una tercera parte que es Feliz la culpa, la Pascua como renovación del mundo. Y por último, Oh grande y santa Pascua, una mirada a la Pascua tal y como la viven nuestros hermanos orientales, no porque vayamos a hacer lo que ellos hacen, sino porque su modo de vivirla también es enriquecedor y hay cosas que es bueno que conozcamos, ¿no? Decíamos que durante los primeros siglos de la Iglesia existió un tipo de catequesis, la más elevada, llamada catequesis mistagógica. Esto es una catequesis de introducción a los grandes misterios. Por lo general, esta catequesis no era previa al bautismo, sino posterior al bautismo. Y la solía llevar personalmente el obispo con cada neófito. Era una catequesis que se recibía después del bautismo, después del sacramento, cuando ya eran miembros de la comunidad con todo rigor, con todas las de la ley, y servía para introducir a los grandes misterios. Y esa es la catequesis que deberíamos en realidad todos los cristianos recibir, todos los creyentes recibir, porque lo que sí ha sucedido es que una vez que se recibe el bautismo y una vez que se reciben los sacramentos de la iniciación, por lo general nos desentendemos de la catequesis, no se recibe más formación y hay grandísimas lagunas y grandísima pobreza en la formación catequética del pueblo de Dios, con lo cual la vivencia de la fe pues es muy pobre, ¿no? Y lo estamos viendo, porque yo por lo menos cuando preparo todo esto me doy cuenta de cuántas cosas ignoro después de 44 años en la Iglesia Católica. Cuántas cosas me quedan por ver, por descubrir. Y eso que yo iba a decir, me estoy preocupando por descubrir algo, que el que ni siquiera se preocupa por eso, pues se vive la fe de una manera muy somera, muy superficial, muy mal fundamentada, y cualquier cosa nos hace desviarnos, nos hace salirnos del camino, porque no hay ese fundamento, no hay ese conocimiento necesario. San Ambrosio pone de relieve dos fundamentos, o sea, dos motivaciones, mejor dicho, que fundamentan la necesidad de esta catequesis mistagógica después del bautismo. La primera motivación es la motivación pedagógica y la segunda una motivación prudencial. La motivación pedagógica. ¿Por qué es necesaria esta catequesis desde el punto de vista pedagógico? Pues porque, nos dice San Ambrosio, lo que es revelado de repente, después de haber sido largamente esperado, como es la fe, ¿no? Vamos a pensar que los catecúmenos en la época de San Ambrosio estaban preparándose muchísimo tiempo, incluso años antes de recibir el bautismo. Estaban esperando el bautismo como un verdadero regalo, un verdadero don. ¿Qué pasa? Que cuando se recibe de repente algo que tú has esperado durante mucho tiempo, el impacto es mucho mayor, se valora mucho más. Y esa impresión, ese impacto permanece durante mucho más tiempo porque lo has estado esperando, lo has estado deseando. Y permanece más tiempo grabado, presente en la memoria, en la psicología, en la sensibilidad, que algo que se ha ido recibiendo poco a poco y en un periodo de tiempo más largo, ¿no? Si a ti te dan una cosa muy despacito, la vas asimilando y de alguna manera también la vas no olvidando, pero sí relativizando o quitándole importancia o valor. Cuando de repente eso te viene encima, porque lo has esperado muchísimo tiempo, lo has deseado durante mucho tiempo y te viene encima de golpe,
el impacto es muy fuerte y se graba con más fuerza. Hay cosas que si vienen así ya no se olvidan nunca, ¿no? Te dejan una marca ahí. Por eso él dice que esta catequesis mistagógica pues es como algo que se ha estado esperando durante mucho tiempo, porque los catecúmenos no recibían esta catequesis, recibían la catequesis ordinaria para prepararse a la recepción del bautismo y de los sacramentos de la iniciación, el bautismo, Eucaristía y confirmación, que por norma general se recibían al mismo tiempo, ¿no? En la misma celebración litúrgica. Y los catecúmenos sabían que una vez recibido el bautismo, una vez incorporados a la Iglesia, venía esa catequesis de introducción a los grandes misterios, que ya de suyo era misteriosa, porque ¿qué será eso que no nos lo cuentan antes, no? Entonces, como que se esperaba por mucho tiempo, durante mucho tiempo, se deseaba mucho, y efectivamente, cuando eso llegaba, luego no se olvidaba tan fácilmente, ¿no? Cosa que a nosotros no nos pasa porque no hemos conocido, la mayoría no, esa experiencia de estar durante mucho tiempo anhelando algo, porque el bautismo, ninguno de los que estamos aquí, yo por lo menos no, la mayoría no conservamos el recuerdo claro ni la conciencia clara de ese momento, ¿no? De lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Hemos tenido la ventaja de haber tenido la gracia desde muy pequeñitos, de haber sido hijos de Dios desde muy del principio, pero esta experiencia de estar fuera y de pronto llegar a casa y todo lo que se supone siendo conscientes, pues nos hemos visto privadas de ella. O sea, todo al mismo tiempo no se puede, una cosa u otra, ¿no? A nosotros nos ha tocado vivir esto, pues porque son los usos de la mayoría de los que estamos en la Iglesia, ¿no? Si venimos de familias católicas, pues lo normal es que los hijos reciban el sacramento del bautismo y los sacramentos de la iniciación pues al principio de su vida, al inicio. Entonces esa experiencia no la hemos vivido. Pero en la Iglesia de esta época, siglo IV, siglo V, sucedía eso y San Ambrosio decía que era muy pedagógico. La otra motivación es prudencial, una razón de pura prudencia, de puro sentido común. Porque decían que pensaban que revelar los misterios más santos a personas que todavía no pertenecían plenamente a la Iglesia significaba exponer esos mismos misterios al peligro de la profanación. Esto es muy bonito, porque indica hasta qué punto se valoraban esos misterios y la primitiva Iglesia era consciente de custodiar un tesoro, ¿no? Cosa que hoy día somos muy conscientes de que nuestra fe es un tesoro, una bendición, algo que hay que cuidar, algo que hay que preservar. Pues hay que decir que desgraciadamente el sentir de la mayoría de los cristianos, en concreto de los católicos, es que bueno, pues siempre soy católico porque soy católico, pero bueno, o sea, no es ese valorar, es decir, tengo un tesoro, tengo algo único, precioso y lo tengo que cuidar y lo tengo que custodiar y sí, es para entregarlo, es para darlo, porque hay que anunciar el Evangelio, ¿no? Pero los grandes misterios, el depósito de la fe, no se profana dándoselo el primero que pasa, porque realmente es algo valioso, ¿no? Entonces, en la primitiva Iglesia tenían esa conciencia de estar custodiando unos misterios únicos y que eran valiosísimos. San Ambrosio dice: mas ahora es tiempo ya de hablar de los sagrados misterios después del bautismo y de explicaros el significado de los sacramentos, cosa que si hubiésemos hecho antes del bautismo hubiese sido una violación de la disciplina más que una instrucción. Además de que por el hecho de cogeros desprevenidos, la luz de los divinos misterios se introdujo en vosotros con más fuerza que si hubiese precedido una larga explicación. Durante la preparación al bautismo, los catecúmenos habían aprendido las verdades de la fe y habían conocido los acontecimientos de la historia de la salvación. Por tanto, en el momento del bautismo habían realizado los ritos de iniciación. Ahora se desvelaba el nexo que existía entre los acontecimientos históricos realizados por Cristo y los ritos litúrgicos. En las catequesis mistagógicas
lo que se explicaba era la relación, el nexo de unión, el vínculo que une a todo lo que se había encontrado hasta entonces en las catequesis precedentes al bautismo, todo, lo que es la historia de la salvación, los acontecimientos sucedidos, la vida de Jesús. Pues en las catequesis mistagógicas lo que se hace es explicar la unión íntima y estrecha que existe entre esas catequesis previas, los contenidos de esas catequesis previas, la historia de la salvación y los ritos con que se celebra la fe. Lo que decíamos ayer, que los sacramentos tienen un contenido, ¿no?, que actualiza los misterios de la vida de Cristo, hace que esos misterios sean actuales ahora, sean presentes ahora. Bien, pues esa explicación, esa catequesis de cada rito, esa explicación, esa enseñanza detenida de que cada rito significa lo que representa, era el contenido fundamental de las catequesis mistagógicas, explicar la celebración de la fe, la liturgia, el sentido profundo de la liturgia. Esto, en los ritos de iniciación, la realidad se ponía de relieve mediante imágenes. Y esto encendía la fe y el entusiasmo. Nos explicaban en los ritos de iniciación, pues, a ver, por ejemplo, toda la vida de Jesús, y nos iban explicando cómo en Jesús se iban cumpliendo las profecías, cómo Jesús es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero Pascual, cómo Él toma sobre sí el pecado del mundo y cumple todas las Escrituras y llega a la plenitud, a la redención, cómo Jesús es el Verbo encarnado, es una persona con dos naturalezas. Todo eso viene en las catequesis de iniciación, porque es el contenido de la fe. Y abrazando eso, se recibía el bautismo, se recibía la Eucaristía, se recibía la confirmación. Pero ahora, en las catequesis mistagógicas, estas verdades de fe, que ya habían sido recibidas en las catequesis de iniciación, son percibidas de un modo concreto y personal. Eso que nos han enseñado, que es la fe de todos los cristianos y que es válido para todos, yo tengo que hacerlo vida propia, vida en mí. Y eso se hace vida propia y se hace vida en mí por medio de los signos. Los signos que, a ver si no sé decir, los signos que utilizamos en los sacramentos. A ver, los ritos llevan unos signos, por ejemplo, el bautismo hay agua, hay crisma, en la confirmación también hay crisma, porque también hay unción, hay imposición de manos, en la Eucaristía hay pan, hay vino, hay banquetes, se come. Bueno, pues todos esos signos externos del rito son los que hacen realidad en mí los misterios. A ver, yo soy hija de Dios por la recepción del bautismo. Eso está claro. Y los catecúmenos, cuando iban a recibir el bautismo, comprendían esto y sabían esto, que recibían la gracia que los hacía hijos de Dios en el sacramento. Pero el sacramento tiene un rito y un signo externo, que es el agua sobre la cabeza y el crisma, la unción, ¿no?, del bautizado, del neófito. Bueno, pues en las catequesis mistagógicas se explica el sentido profundo de esos signos. Yo sé que por el bautismo soy hija de Dios. Ahora, eso se hace realidad en mí en concreto, sirviéndome de estos signos. Entonces nos quedan las verdades que eran remotas. Todos recibimos la gracia de ser hijos de Dios en el bautismo. Eso que es remoto para todos igual, ahora la catequesis mistagógica me dice: tú eres hija de Dios por este signo, y quedan
cosas sensibles, no lejanas. Queda el crisma en mí, queda el agua, queda la vestidura blanca que se ponían. Es un signo, porque claro, nosotros eso ya no lo hacemos, pero ellos, después del bautismo, permanecían 8 días con la vestidura blanca. Todos esos signos externos hacen que la realidad del sacramento tenga forma concreta en mi persona, en mi vida. Y ese es el sentido de las catequesis mistagógicas. Dice San Ambrosio que la fe más viva es aquella que brota de ver y de oír al mismo tiempo. Lo específico de la catequesis mistagógica consiste precisamente en la relación que se establece entre los acontecimientos de la historia de la salvación y los ritos que hacen operantes, reales, actuales, vivos y renuevan en el presente esos mismos acontecimientos. Repito, lo más importante de las catequesis mistagógicas consiste precisamente en la relación que se establece entre los acontecimientos de la historia de la salvación y los ritos que hacen que esos acontecimientos sucedan en mí en concreto, y que los hacen operantes, vivos, presentes. Volvemos al ejemplo del bautismo. En la historia de la salvación vemos primeramente a Jesús que recibe el bautismo en el Jordán. Eso es una figura del bautismo que nosotros vamos a recibir. Vemos además que da una orden, un mandato. Id por el mundo entero y bautizad a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo conocemos por la catequesis de iniciación. Y sabemos que bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos criaturas nuevas, empezamos a vivir una vida nueva, la vida de la gracia, y somos hijos de Dios. Eso lo sabemos por la catequesis de la iniciación. La catequesis mistagógica nos enseña a ahondar en el rito. Todo eso que Jesús ha dicho, efectivamente, vienen y a mí me van a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me bautizan con agua y con Espíritu Santo, que es el crisma, ¿no? Ambos. La unción del Espíritu y el agua, también signo del Espíritu y de la nueva vida. El agua cae sobre mí, es un signo claro de que me están lavando de una vida anterior, de una vida diferente, de que empiezo una vida nueva. Queda ese signo y hace actual y real en mí eso que Jesús anuncia y pide. De verdad han venido a bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de verdad a partir de ese momento es cierto y real que esa vida nueva empieza a existir en mí. Bueno, la catequesis mistagógica es la que explica eso en mi vida. Lo de todos me lo aplica a mí y me hace comprender muy bien que todo lo que la catequesis previa al bautismo, la catequesis de iniciación a la fe, dice, no es una cosa abstracta para todos, sino que es concreta en mí y en mi vida. Y se hace concreta en mí y en mi vida por los sacramentos. Todo el depósito de la fe, todo lo que la vida de Cristo se hace presente en mí, en mi vida, se actualiza, es real por los sacramentos, no hay otro medio ordinario. Dicho de otra manera, consiste en la explicación del rito realizado, entendiendo por explicación no una interpretación personal, alegórica, sino la unión eficaz que existe entre el rito y el acontecimiento. Es el principio que la teología sacramental latina ha expresado con el célebre axioma significando causant.
que traducido en castellano dice, mientras simbolizan, confieren o confieren aquello que significan. O sea, hacen real, ejecutan lo que significa. La liturgia pascual, en particular la liturgia de la vigilia, comprendida y vivida en plenitud, constituye también hoy la más grande catequesis mistagógica del año. Toda la liturgia de la vigilia, desde el principio hasta el final. Es una ocasión única para introducir a los fieles en las profundidades inagotables del misterio de Cristo. El problema de la vigilia es un problema que yo percibo, es que como se vive una vez al año y no se ahonda, pues pasa un poco sin pena ni gloria. No es lo mismo ir a la vigilia habiéndola preparado, que tú llegas allí, no sabes bien qué va a pasar, te sorprendes porque son cosas diferentes a las del resto de los domingos, lo que le pasa al 90% de los fieles. Uy, hoy vamos con vela, y ahora cantan no sé qué, y ahora un montón de lecturas. Y claro, no ahondan, por falta de catequesis, por falta de formación, en los misterios que se están celebrando y en la riqueza insondable de la gran vigilia pascual. Porque nuestros hermanos mayores, cuando ya empezó a haber diversidad de vigilias en la iglesia, esta era la vigilia pascual, pero no la llamaban la vigilia pascual, sino la gran vigilia pascual, porque es la madre de todas las vigilias. En realidad es la única vigilia de verdad, ¿no? La única vigilia en sí misma. Las demás son celebraciones que de alguna manera suceden en esa hora nocturna, pero la gran vigilia, la que estamos en vela, esperando la venida de Jesús, el retorno de Jesús, la resurrección, ver a Jesús vencedor de la muerte, es esa. Y por eso se llama vigilia, porque permanecemos despiertos, ¿no? En vela. Vamos a ver ahora, vamos a centrarnos en los textos de la liturgia, en los textos de la vigilia pascual. Y en primer lugar, al texto más característico, más emblemático de la vigilia, que es el pregón pascual, conocido en la Iglesia latina como exultet, porque es la primera palabra. Los himnos en la Iglesia latina se suelen denominar por la primera o primeras palabras con que se inicia el himno. Por ejemplo, uno de los himnos conocidísimos de toda la vida es el Te Deum, porque empieza así: Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Pues es el Te Deum. El exultet se llama así porque empieza con esa palabra, que significa alégrense los coros de los ángeles. Y el exultet en sí es bastante largo, es bastante extenso. Desgraciadamente ahora en la liturgia todo el mundo corta todo el mundo achica todo por razones pastorales que casi nunca existen. La única razón pastoral es irse a la cama. La razón pastoral a mí me convence bastante poco. Pero sí, por razones pastorales se pueden omitir las lecturas. Vamos a ver, por razones pastorales es si usted tiene que caminar 200 kilómetros antes de volver a su casa. Es una razón pastoral. Pero por irse una hora antes a la cama, me parece de una mezquindad. Para eso váyase a la cama directamente y no vaya usted a la vigilia. Va mañana por la mañana a misa y con eso cumple el precepto. Y si está usted a cumplir, pues el domingo por la mañana va a misa de 12, que tampoco hay que madrugar mucho, cumple el precepto y ya está. Pero achicar la vigilia porque hay que irse a la cama, y esto sucede, pues es tristísimo. Entonces se achican, se quitan lecturas, se quitan ritos, se omite todo lo omitible, y por supuesto también una forma breve del pregón pascual. Es, yo creo, la cosa más triste del mundo, ¿no? Y bueno, pues es lo que hay, pero es una tristeza, y yo me veo en la obligación de decirlo. Lean la palabra de Dios, profundicen, y ese pregón precioso, porque es precioso, que es el exultet, cójalo usted
y léalo despacio y rúmielo y medítelo. Y de hecho, las que podemos hacerlo antes del sábado, debemos hacerlo y leerlo muchas veces y espiar como verdaderos espías cada palabra, porque es de una riqueza impresionante y es una gran catequesis de introducción a los misterios, ¿no? Que se imparte a todos los fieles en la noche de Pascua, pero los fieles no escuchan porque hay que irse a la cama. Entonces quitamos un trozo de la catequesis y a ver si acaban pronto, y si encima lo cantan es larguísimo. Pues somos así de mezquinos. Yo estoy convencida de que es una cuestión de, por un lado, es un poco de tacañería espiritual, pero más que tacañería es ignorancia supina, porque si comprendieran el tesoro que es, querríamos escuchar el Exultet no esa noche, sino durante toda la octava, porque sería así de precioso, ¿no? Y yo desde luego animo a que durante toda la octava se lea, puesto que tenemos posibilidad, tenemos misales, se lea muchas veces el Exultet y se profundice en cada palabra, porque además ese es otro dolor. La octava de Pascua es Pascua, es domingo, de domingo a domingo, es domingo los 8 días, es la misma riqueza, la misma solemnidad, la misma fiesta, el mismo gozo, los 8 días de la Pascua hasta el domingo in albis, los 8 días en que los catecúmenos estaban vestidos de blanco. Es igualmente Pascua, igual que la noche de la Pascua, igual que el alba del domingo, el alba de la mañana de resurrección, es el lunes, el martes, el miércoles, hasta el siguiente domingo, es la misma solemnidad y la misma sola fiesta, y es tan grande que la Iglesia en su octava de Pascua quiere decirnos que es una fiesta tan grande, porque es la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, que no es suficiente un día para celebrarlo. Esa solemnidad es de 8 días. Los 8 días enteros son Pascua de resurrección. Y en los 8 días enteros hay que cantar el Exultet, porque es el mismo anuncio gozoso para toda la Iglesia. Hasta el domingo in albis, en que propiamente nos quedan otras 6 semanas más para celebrar la Pascua, es el tiempo pascual. Pero la primera semana, que es tiempo pascual, en realidad es Pascua, es toda la semana domingo. Por eso toda la semana rezamos los salmos del domingo en laudes y en vísperas, los mismos salmos y las mismas antífonas y el mismo himno, porque es la misma fiesta. Y la octava de Pascua es Pascua igual que el domingo. Y toda la octava de Pascua haremos muy bien en leer, rezar, meditar el Exultet. Yo estoy partidaria de que habría que cantarlo todos los días de la octava, porque es el mismo anuncio. El Exultet es uno de los más antiguos himnos de la tradición litúrgica romana. Nosotras sabemos, somos miembros de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia de rito latino. Hay católicos que son de rito oriental, de rito copto, de rito maronita. Nosotros somos católicos de rito latino. Nuestra Iglesia, los ritos que hemos recibido, radican, su tradición proviene de Roma. Por eso celebrábamos la fe y celebrábamos la liturgia en latín, porque viene de Roma y el latín es la lengua de los romanos, que son los que estaban en Roma. Y de ahí se deriva. El Exultet fue escrito en latín, y en latín es bellísimo. Como casi todos los himnos latinos, tienen un sabor único que al traducirlo se pierde. Otra cosa es que la Iglesia, que es mi madre, ha querido que los fieles podamos gozar de esas traducciones para comprender el sentido de los himnos, ¿no? Pero lo vemos claramente, por ejemplo, en otro himno pascual precioso, que es Victime Pascali Laudes. Victime Pascali Laudes es Victime Pascali Laudes, y cuando lo traducimos al castellano, y rezado pase, pero ya cantado es una tragedia,
porque no tiene nada que ver la belleza de la música latina, del himno latino, con el ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, que han hecho 24.000 músicas con la mejor voluntad del mundo, pero ninguna le llega al Víctime Pascal y Laudes, a su unción, a su hondura, ni a la suela del zapato. Sugerencia: cantar el Víctime Pascal y Laudes como fue concebido y respetando la tradición de la Iglesia para saborear su unción, su belleza, su hondura. Previa lectura en castellano para saber lo que estás diciendo. Tú te lo lees, ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, gloria de la víctima, propicia de la Pascua y tal y cual y todo esto. Ya sabemos lo que dice el himno. Y luego lo cantamos como fue creado, porque la belleza que tiene no tiene parangón. Porque además en ese himno, que es uno de mis himnos favoritos de Pascua, la música acompaña al texto de tal manera que aunque no sepas el latín al 100%, el modo en que la música modula las palabras te hace comprender el sentido de las palabras, las intuyes, las imaginas. Y si no, repito, cogemos el breviario que ahí está, nos lo leemos para saber qué es lo que pasa y luego lo cantamos tal cual es, porque tiene un algo que toca el corazón que no tiene parangón. Cantado en castellano es una... Y repito que hay muchas versiones y algunas buenas, pero es que no sabe igual. Pasa lo mismo con el Te Deum. Se canta en castellano, pues bien, si no pasa nada. Aun con la misma música, que ya lo hemos metido con calzador, pero lo hemos metido, no es igual. El latín tiene su propio sabor y no hay que despreciarlo, porque ha sucedido mucho en la Iglesia, que a consecuencia de que el concilio promueve el uso de las lenguas vernáculas, ha habido quien ha entendido que ha descalificado el latín de la Iglesia para siempre, y eso es mentira, ¿eh? El latín sigue siendo la lengua litúrgica de la Iglesia por excelencia, y las grandes ceremonias de la Iglesia se siguen celebrando en latín. La liturgia se celebra en latín, porque entre otras cosas se supone que se dice Kyrie eleison, lo mismo los chinos, que los armenios, que los gringos, que los esquimales, si son católicos, tienen que saber que Kyrie eleison, que en concreto eso no es latín, es griego, pero es parte de la liturgia latina, significa Señor ten piedad. Mientras que decimos Señor ten piedad, los esquimales dirán, ¿qué están diciendo? Y los ingleses pueden saber español, pero los que normalmente celebran la misa en Swahili, pues tampoco se van a enterar mucho de nuestro Señor ten piedad. Mientras que tú vas a Roma y eso se experimenta en sentimiento de universalidad es total. Allí hay gente de todos los colores y de todos los pelajes. Y cuando la liturgia se celebra en latín, que se celebra en latín porque unifica a todos y no distingue a nadie, todos entendemos qué está pasando. Mejor o peor, pero sabemos. Cuando decimos Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sabaoth, todo el mundo sabe de qué va la historia. Mientras que si lo hacemos en las lenguas vernáculas, te sacan de tu lengua y ya nadie se entera, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. No despreciar el latín, que no voy a decir que nos centremos en ello, pero, a ver, somos hijas de una iglesia que tiene una tradición, y despreciar la tradición solamente lo hacen los tontos, ¿sabéis? O sea, y la tradición de la Iglesia nos lleva al latín. De hecho, los grandes decretos y grandes textos siguen siendo presentados en latín. La primera edición del catecismo no fue ni en italiano ni en español. Fue escrito y editado en latín. Y luego va y se traduce al resto de las lenguas. Las cosas importantes de la Iglesia, los documentos del concilio, por todo lo que el concilio dijo de las lenguas vernáculas, primero se editaron oficialmente, el texto es en latín. El Código de Derecho Canónico, el texto es en latín. Y luego ya se hacen las traducciones pertinentes. Lo digo no porque yo sea súper amiga del latín, porque nunca lo he sido. A mí el latín es una lengua que nunca me ha gustado nada. Pero el que a mí no me guste no significa nada más que a mí no me gusta, pero es la realidad de la Iglesia y somos hijas de la Iglesia latina, de la Iglesia romana. Entonces es importante que tengamos las ideas claras, porque es que la Iglesia ya no quiere el latín. No, la Iglesia no ha dicho eso. La Iglesia ha dicho que no solo en latín, sino que en todas las lenguas que los fieles utilicen, que cualquier lengua es válida para alabar a Dios y para celebrar el culto, porque antes solamente se permitía el latín. La Iglesia dice que cualquier lengua es admisible para celebrar el culto, pero no ha dicho que el latín no, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Decíamos que el Exultet es un himno escrito en latín
quizá de los más antiguos, si no el más antiguo de los que conserva la tradición litúrgica romana, y nos dicen que fue escrito probablemente en la Galia pues antes del siglo IV, porque a finales del siglo IV ya teníamos noticia de su existencia, ya se habla de ese himno, entonces fue escrito antes. ¿Quién lo escribió? Si fue escrito en la Galia sería un galo, en latín, que era el idioma oficial del imperio y el idioma que la gente manejaba normalmente, ¿no? Entonces fue escrito ahí y ya en el siglo IV tenemos noticia de él. El Exultet es una auténtica catequesis mistagógica de la Pascua con una clave profundamente lírica. Es un poema, es una canción, tiene giros verdaderamente bellos y verdaderamente poéticos, tiene muchísimas exclamaciones porque es una explosión de gozo y de gratitud por la redención, por la salvación. La más famosa de todas es O Felix Culpa, universalmente conocida, O Felix Culpa, que nos mereció tal Redentor, ¿no? Ese es un poco el tono y la temperatura espiritual y lírica del pregón pascual, del Exultet. Vamos a recoger el contenido teológico de este texto, que es muy rico, en torno a dos puntos principales, porque es, repito, tan rico que el Exultet daría lugar para hacer un ciclo de 50 charlas. No acabaremos nunca, ¿no? No voy a caer en la tentación, no os asustéis, no lo voy a hacer. Entre otras cosas porque no tengo tiempo, no porque no tenga ganas, pero sería precioso, ¿no? Hay dos puntos principales en los que nos vamos a centrar. La Pascua como cumplimiento de toda la historia de la salvación y la Pascua como renovación del mundo. Son dos aspectos que están muy subrayados en el Exultet, que vamos a mirar muy por encima. En la antigüedad sabemos que durante la semana siguiente a la Pascua, los neófitos, los que estaban recién bautizados, llenos de una gozosa espera, tenían que esperar una semana, volvían a la iglesia con vestiduras blancas para recibir del obispo en persona la iniciación a los grandes misterios. Estaban toda la semana vestidos de blanco. Esos que van vestidos con blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pues son un poco el reflejo, ¿no? Son los que vienen de la gran tribulación, pues estaban fuera de la gracia, fuera de la iglesia, ¿no? Bueno, pues estos están toda la semana vestidos con la túnica blanca, por lo cual la comunidad sabe, conoce, ve de una manera clara que acaban de nacer a la comunidad, que están recién nacidos, que acaban de recibir el bautismo, y están toda la semana como signo de gozo, de alegría, vestidos así. Y cuando termina la octava, termina la gran solemnidad de la Pascua, van con su vestidura blanca al obispo a recibir eso que han anhelado durante tanto tiempo, que es la catequesis mistagógica, la iniciación a los misterios, ¿no? La mayoría de ellos vivían así. Nosotros hoy, la mayoría de los cristianos de hoy, lo que os he dicho antes, como hemos recibido el bautismo en circunstancias muy diferentes a de estos hermanos nuestros, no hemos tenido catequesis mistagógica y así estamos. Bastante cojos en muchas cosas, ¿no? Esta es una ocasión, la presente, la actual, si queremos, para suplir esa carencia. ¿Cómo? Masticando el Exultet. Tenemos la semana entera esta y la semana entera de Pascua para sacarle jugo y sabor al Exultet. Yo no leería otra cosa, sobre todo la semana de Pascua, ¿no? Vamos a hacer de nuestro corazón ahora mismo un corazón de neófito, recién bautizadas, con túnica blanca, y vamos a volvernos a la iglesia, a nuestra madre, para contemplar con ojos nuevos el esplendor de los misterios de nuestra fe, toda su belleza, que es inconmensurable. Como niños recién nacidos, deseemos la leche espiritual pura, a fin de que crezcamos para la salvación, como dice Pedro
en su primera carta, en el capítulo